Mi nombre es Darío Alfonso Montoya Guerra. Yo llegué al Guaviare hace aproximadamente unos 20 años, 21 años. Llegué en 1989. Yo llegué al Guaviare pues con deseos de conocer. Yo llegué incluso a pasear. Lo único que yo poseía en ese entonces cuando llegó era una mochila, una chuspita la traía colgada y lo que tenía puesto. Y traía en el bolsillo 5.000 pesos. Yo soy del interior del país y de muchos años, desde muy pequeño, desde los 14 años, pues estoy caminando y conociéndome el país. Pero llegué a San José del Guaviare y aquí me quedé. Fíjense que aquí hice mi casa, hice mi hogar, hice todo aquí en San José del Guaviare. Aquí tengo mi familia, mis hijos, mi esposa, tengo mi casa, gracias a Dios. Pero la amabilidad con que lo trata uno la gente es con lo que le permite a uno quedarse y amañarse aquí. Esa persona fue John Fabio Realpe quien me dijo, hermano, ¿usted por qué no explota ese payaso que usted sabe, hermano? Él me invitó a que en la dirección del hospital había un programa que se llamaba Festival de la Familia Guaviarense. Él me invitó para que yo participara de ese festival y me presentó al director del hospital de ese entonces. Y el director del hospital, yo le ofrecí a él pues mi número de payaso, además le ofrecí el número de lanzamiento de cuchillos, de cruzar aros con cuchillos y de los malabares. Le dije, mire, era un espectáculo de 3 días. Esa presentación que hice en esa ocasión, de esas 3 noches, permitió que la Dirección de Cultura me conociera. Porque ahí fue cuando el señor Héctor Rodolfo Núñez me llamó para que le hiciera otra actividad, también similar, los mismos números. Después de que yo le hice esa actividad, me llamó la Secretaría de Educación, que era que la Casa de la Cultura pertenecía a la Secretaría de Educación Departamental, me llamó para contratarme para que yo hiciera recreación en los diferentes barrios. El payaso yo nunca lo he dejado. El payaso a mí me dio muchas alegrías y muchas tristezas también, muchos buenos momentos. El payaso no es para todo mundo, el payaso no todo mundo es payaso. Payaso, vaya de palabra, usted es un payaso, pero el payaso en sí, la esencia del payaso la vive uno dentro y la trabaja y nace con uno y cuando usted lo sabe explotar, pues usted es feliz, contento de ver que la demás gente disfruta. Hoy en el Guaviare pues ya no trabajo el espectáculo desde los circos, pero sí hago mis piñatas, mis animaciones, mis fiestas infantiles. Me acompaña mi hijo, Pimpino, él es un payaso que se ha hecho conmigo. Yo soy su escuela y ha sido muy bueno. Llevo nombrado en la gobernación 16 años, como técnico grado 6 y coordino la red departamental de bibliotecas públicas del departamento del Guaviare. Tenemos un proyecto ahorita que lo estamos liderando desde el Ministerio de Cultura, pues tenemos esa tarea nosotros, los coordinadores departamentales, y es el programa Vamos a Hacer Memoria, y estamos haciendo el proyecto Recuperación de la Historia Patrimonial Bibliográfica del departamento del Guaviare. Ya hemos tenido problemas porque el gobernador no tiene facultades a este momento. Miren que en un año hemos tenido 3, 4 gobernadores en un año. Eso nos ha permitido a nosotros, como dependencia de la gobernación, nos ha permitido mucha problemática, sobre todo en la parte contractual, en la parte de recursos, en la parte de los proyectos que ya tienen compromiso con la comunidad. Por ejemplo, este proyecto de recuperación de la historia patrimonial, un proyecto muy bien visionado, muy bien visto a nivel nacional, pero que desafortunadamente desde lo local ha sido verdaderamente difícil ponerlo a funcionar. Maravilloso, yo le agradezco a todas las instituciones que se vincularon, a todas, absolutamente a toda la gente que nos acompañó, a la gente que hizo su aporte. Tenemos unos muy buenos documentos en material de libros, en material de escritos, manuscritos, tenemos en fotografías, en folletos que nos donaron ahorita para la Biblioteca Patrimonial. Y esto apenas está comenzando y ha habido inquietud por parte de la gente porque han ido a preguntar a ver cómo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que llevar y cómo se le va a dar el tratamiento a este trabajo. Vamos entonces a mirar qué tenemos, cómo va el proyecto de la campaña de recuperación de la historia patrimonial bibliográfica en el departamento del Guaviare. Sabemos pues que el proyecto Vamos a Hacer Memoria es un proyecto liderado por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, que busca generar conciencia en la ciudadanía de lo importante que es para
para un departamento y para una nación, el poder poseer a futuro una documentación bibliográfica y documental que permita y haga parte de la historia documental de esa región. En lo que respecta al departamento del Guaviare, lo que tenemos hasta el momento, sabemos pues que ya mañana tenemos el evento como tal municipal en San José del Guaviare en el parque principal a partir de las 8 de la mañana. Vamos entonces a repasar lo que desde los diferentes equipos de trabajo tenemos para el día de mañana. Con relación a los stands, pues ya están armados, por allá faltarán uno o dos nomás por armar stands. Y este que se ve acá al fondo es el San José Obrero Ahoritica, que era el antiguo internado Juan Pablo II. Sí. Esta es la primera aerolínea. ¿Cómo es la vaina? Allí, aquí atrás. ¿Acá, los de Pamplona ahorita? No, San José Obrero. Allá. La primera aerolínea se llamaba Tagua, Transporte Guaviare, en 1960. ¿Sabe dónde reposa este avión ahorita? En el hogar infantil Pequeñín, ¿sí? Aquí detrás de San José Obrero. Ay, sí, ese es. Cacería de Danta, pues que hoy ya no se puede hacer debido a que están en vía de extinción. Este es el stand de la Casa de la Cultura con una serie de fotografías que han marcado la historia de nuestro municipio. Como ustedes pueden ver, hay una serie de personajes, de lugares, de los medios de transporte de los años 80, años 90, algunas de las personalidades que dejamos no en este pierde momento ya. la autoría o la propiedad de este material, porque nosotros, si usted no quiere donarnos o darnos en custodia su fotografía, la escanearemos. Lo importante es que haya un sitio o un espacio donde la gente, la comunidad pueda consultar este material que hace parte de la memoria, que hace parte del patrimonio bibliográfico del departamento del Guaviare. Bueno, hoy estamos aquí desde el escenario del lanzamiento de la campaña Vamos a hacer memoria, recordando, haciendo precisamente memoria, porque estamos en el proyecto de recuperación de la historia patrimonial y bibliográfica. Tenemos a uno de los, yo diría que las personas que más anécdotas tiene en el departamento es don Valentín Parrado. Él nos cuenta cuándo llegó, cómo surgió, porque él es un médico homeópata. Él nos contaba que cuando llegó acá no era médico de aquí, fue donde hizo para hacer su carrera de medicina. Don Valentín Parrado, muy buenas tardes, cuéntenos. Yo soy Valentín Parrado Vaquero. Vine al Guaviare en el año 1969, en un mes de junio, principios de un mes de junio. Vine por paseo, por conocer y volverme. Y finalmente el paseo se me alargó porque hace 40 años ya, y aquí estoy todavía. Mi nombre es Luis Fernando Cardona. Llegué aquí un 14 de mayo de 1969, entré a San José del Guaviare, cuando era el tiempo de las abonanzas de las tigrilladas, de pieles de tigrillo y de todas estas cosas. En ese tiempo tocaba de entrar de aquí al retorno, a veces a pie, porque los tractores se demoraban 8 o 15 días para entrar. Eran unos tiempos cuando se iba uno para el monte y traía de estas pieles, las cuales eran vendidas, y de eso se sostenía uno y comía y tomaba trago. Tenía aproximadamente 23 años cuando yo llegué aquí, ahora tengo 64 años de edad. Al Guaviare, no recuerdo la fecha, pero fui trasladado de Miraflores, donde ocupaba el cargo de corregidor y protector de indígenas, trasladado aquí con el mismo cargo, o sea, hoy lo que es alcaldía o alcalde. Aquí permanecí, estuve 3 años como con el mismo cargo, y de aquí fui destituido del cargo y se continúa aquí trabajando en varias partes, y ocupé, gracias a Dios, cargos de consejero, concejal, el último fue diputado a la Asamblea Departamental. Mi nombre es Francisco Bernal, llegué aquí al Guaviare en el año 84, soy tolimense y baguereño, y vine por conocer el boom de la coca en su tiempo, aquí en el Guaviare. Me pareció una tierra muy diferente a todas las del país por ese fenómeno tan extraño de violencia, camuflado con el vicio, con toda la prostitución.
y no me pareció un terreno bueno para vivir. Me trasladé a la capital del Guaviare y aquí empecé yo como a hacer un sueño que traía de hace mucho tiempo, que era estudiar música, y aquí logré hacer ese proceso de hacer música, leer partituras y empezar a trabajar en un proyecto bandístico que se fundó en el año 86, 87, la primera banda municipal de músicos, cuestión que antes no existía. San José era casi todo rastrojo. Todo esto donde ustedes están parados y yo sentado, todo esto era rastrojo. Y aquí el que necesitaba un lote pasaba al corregimiento y pedía el lote. Y entonces le ordenaba yo al secretario, que en ese se llamaba Mauro Restrepo Oliveira, y él se iba con la persona que solicitaba el lote. Regresaba y en la resolución de adjudicación del lote, entonces se le concedían 90 días de plazo para que iniciara la construcción. Caso contrario, perdería el derecho al lote. Y así se iban dando, no vendiendo. El corregimiento no vendía los lotes, los daba. El primer barrio que se hizo aquí fue la Caja Agraria, que es este. No más. El resto, el 20 de julio, ese barrio lo ordenó hacer fue Narciso Matus Torres, que ya murió él. En cuanto a la bonanza del caucho Idea, para explotarlo, la Caja Agraria facilitaba los créditos para las personas que tenían finca y explotaban el caucho, el cual dependía y ponían a trabajar, era a puros indígenas. Y sacaban el caucho y lo entregaban a la Caja Agraria y ahí lo vendían. Hasta que se acabó eso, la bonanza del caucho, y ya la Caja Agraria no volvió a comprar caucho, por lo tanto ya no se volvió a trabajar en eso. Tuvo una época en que la bonanza fueron los productos legales, como se dice, ¿no? Que fue el cacao, el ajonjolí, el algodón, el plátano, la yuca. Se produjo mucho en esta tierra y la gente vivía y no se hicieron ricos como después, pero vivían y se sostenían con sus cultivos. Hubo una cosecha de arroz y maíz que se perdió. El IDEMA no alcanzó a recibir el arroz que llegaba y el maíz. Recuerdo que en el atrio de la iglesia allí, en la catedral, arrumaban arrumes de arroz y maíz ahí para guardarlo a ver si lo recibía IDEMA o alguien lo compraba. Hubo arroz que se perdió, hubo mucho. Y entonces de ahí para acá fue que vino la ruina, porque los campesinos se sintieron perjudicados, perdieron plata, nadie les respondió por nada, lo que medio pudieron agarrar, y entonces la gente ya pensó, ¿qué más hacemos? Ya la agricultura no sirve porque no hay quien la compre, no la pagan bien, para echarla uno para afuera, pues no le da la base. Y entonces se apareció una llamada bonanza de pieles de tigrillo. Otra bonanza permanente aquí en esa tierra fue la tigrillada, la cacería de tigres, la cacería de los cachirres o caimanes o babillas, como se les llama por acá en esta región. Eso fue otro fenómeno que la gente vino y se metió a la selva a cazar tigres, a cazar en el río el perro de agua o nutria, y eso fueron bonanzas. Guindé el toldillo y por dentro un chinchorro que llevaba y me acosté para favorecerme de los moscos. Y estando ahí me cogió el sueño. Yo había botado la escopeta al suelo, peinilla y todo. Lo único que tenía en la mano era la linterna así. Cuando un animal como que me sopló la nariz a mí también, algo que respiró, y yo abrí los ojos y miré una cabeza así redonda, grande, al pie del toldillo. Creí que era un becerro porque miraba yo hacia la sabana así, pero al observarle miré las orejas chiquitas así y ya dije, no es un becerro, va a ser un tigre o qué. Y yo no me movía del miedo tal vez que de pronto ese animal se me enlazara. Pero no, ahí sí está el cuento que verdad el tigre respeta el toldillo. Cuando le alumbré con la linterna, pegó el balajuste y se fue. Luego ya sí agarré la escopeta y la linterna, linternealo, no se me dejó ver. Cogía por un camino y se iba por allá, yo lo seguía, no lo vi. Me venía yo y me acostaba otra vez y al ratico me bujaba ahí cerquita. Volví ahí, así me tuvo hasta las 4 de la mañana que ya decidí venirme, recogí mis chécheres y me monté a la moto y me vine. En ese tiempo vivía de cacería. Estaba esto en pleno negocio que era la cacería del tigre, y salía todo el mundo a buscar sus tigres y traían las pieles y las revendían. Y el pescado en la misma forma, que había en cantidades alarmantes pescado, que lo sacaban para Villavicencio a vender.
porque esta tierra es muy rica, el río es un río muy lleno de peces. Aquí puede usted conseguir peces de 15, 20 arrobas, de tamaño de 2, 3 metros de largo. Y ha sido otra explotación, ha sido como una bonanza permanente, la pesca. Total, aquí usted podía salir y frente al proveedor había el principal almacén que aquí había, que pertenecía a Julio Arciniegas y Hugo. Y ahí usted podía encontrar en el almacén una danta así de grande que andaban por la calle, por aquí, mancitas y todas esas cosas, saínos o cajuches también. En esa época se veían aquí por la calle. Pues se fueron acabando poco a poco, porque tigres había todo de lo que se trata aquí de Puente Uribito, que ya saben ustedes dónde es. De ahí para allá había tigres, dantas, chigüiros, de todo. Cacería en cantidades alarmantes. Después, con el tiempo de que pasó ya la bonanza de las tigrilladas, ya vino la bonanza de la marihuana, que esa sí fue un poco más corta. Fue cuando yo me casé aquí al frente de esta iglesia, donde estamos aquí al frente del parque, y me fui para Guayabero con mi esposa, que hoy en día tiene 55 años, tenemos 38 años de casados, y me fui y me sembré por allá unas matas de marihuana, las cuales no las pude vender. Me vine para el río a bolear bulto, para ver si bregaba a vender esa marihuana, y la verdad fue que cuando ya conseguí quien vendérsela, no hubo quien vendérsela. Y apareció dijera yo, una mini bonanza, porque no fue mucho lo que duró de marihuana. Se oía, pues yo no la vi, pero se oía que alguna gente vendía, cultivaba y hacían platica, pero eso no duró mayor tiempo. Estuvo la bonanza de la marihuana, que también fue un fenómeno muy especial porque la gente se vino a cultivar la marihuana y se enriquecían, pero ese dinero se fue por los conductos que siempre se van, por los lados de la prostitución, por el despilfarro. De todas maneras, fue pasando el tiempo, ya vino la bonanza de la coca, que fue una bonanza muy grande, una bonanza que verdaderamente ustedes pues se dieron cuenta, no solamente de aquí de San José, sino de aquí de estas tierras del Guaviare. Sí, aparte que yo la viví primero fue en la Poporis, cuando ocupé el mismo cargo de corregidor y protector de indígenas. Allá no había, en donde vivía, no había sanitario ni nada, entonces uno tenía que salir a hacer sus necesidades entre la coca, pero la coca la mandaban los indígenas, mas no era negociable. ¿Ve? Ya después fue aquí, en donde surgió de que la coca, y ahí fue donde se hizo muchas cosas aquí. Por allá, por los lados de Calamar, la gente hablaba de que ya tenían maticas de coca. Yo simplemente compraba la revista Vea y miraba las matas de coca de por allá del Amazonas, de Leticia, y entonces comparaba. Y alguna vez por allá en Cacería llegué a un cultivo de esos y comparé y dije, esta va a ser, yo no la conocía. Había un lotecito ahí poquito, por allá de Calamar para abajo. Entonces yo pienso que un fenómeno que vino a cambiar toda la imagen de esta tierra fue el fenómeno del cultivo de la coca. El fenómeno que más ha transformado el Guaviare. La gente vendía en esos primeros días 1 kilo de coca hasta en 1 millón de pesos. Y le cuento sagradamente que había gente, incluyéndome yo, que no conocíamos qué era tener 1 millón de pesos en el bolsillo. Pues eso, al coger 1 millón de pesos, uno se engrandecía. Y los más locos se emborrachaban y amenazaban y peleaban y bueno. Porque en un comienzo la gente trabajó con la coca y les producía grandes dividendos e invertían dinero en muchas cosas y se veía mucho desorden, mucho despilfarro de dinero. Hubo gente que se limpiaba con billetes de 1.000 pesos la cola, se limpiaban y así y se reían. No muchos, pero yo vi uno. Vi otro caso, pero eso ya fue en Miraflores, que prendían un cigarrillo con un billete de 1.000 pesos prendido así. Y hubo un señor que ya murió, que decía, ¿por qué mi Diosito me ha socorrido tanta plata? Yo quiero conocer 5 minutos de pobreza, que decía el señor. Y pagaba una avioneta de Miraflores a Villavo para ir a almorzar y volvía al rato. Han dejado la coca, no dejó bonanza, dejó problemas, no más. Líos, muertes, desapariciones, lo más malo que ha brotado la tierra ha sido eso. Vino un fenómeno muy particular, que fue el de la guerrilla. La guerrilla llegó a estas tierras y llegó en un estado de pobreza tal que
que estaban por debajo del nivel de los que estaban produciendo la coca. No es como el fenómeno actual. En ese tiempo la guerrilla era mal vestida, era mal armada, aguantaban necesidades y ellos empezaron a ver que por ese lado había la capacidad de enriquecerse y empezaron a dominar el mercado de la coca. Y empezaron a dominar a la gente, a la región, hasta tal punto de que llegó el día en que desarmaron a todos los campesinos, a todos los trabajadores de la coca, los desarmaron. Solamente ellos tenían autonomía sobre las armas. Ese fenómeno trajo un cambio total en la población porque empezaron a ejercer un dominio en la región, empezaron a cometer atrocidades, a asesinar, a tomarse la ley por sus propias manos. Y hoy día lo que hay es una ruina escandalosa. Hoy hay gente aquí aguantando hambre. Entonces finalmente al Guaviare le ha venido quedando más bien como una pobreza y como un estado de parálisis en la economía. Yo creo que como de 1.500 habitantes que hayan cuando yo llegué aquí, ahora hay más de unos 100.000, porque esto está poblado por toda parte. Las casitas eran poquitas que había y hoy San José esto está poblado toda esta meseta. Aquí no se veía mendicidad, ya se ve mendicidad, se ven ancianos, jóvenes durmiendo en las calles. Esos son fenómenos extraños que se han venido produciendo a través de todas esas bonanzas. O sea que para mí las bonanzas no han dejado nada positivo, han dejado como cosas negativas. Gracias a ustedes porque informen al país, porque le demuestren lo que es el Guaviare y porque muestren que su gente, los nativos de aquí, la gente trabajadora es muy buena. Si se presentan casos desagradables, no son los de aquí, es gente que viene expresamente a hacer el daño, pero no son de aquí. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que el departamento siga creciendo. Quiero mucho estas tierras donde nacieron mis hijos, donde verdaderamente he visto nacer a muchos, como fue a Marcel Gustavo Torres, quien fue alcalde, y a otros muchachos y algunos personajes que han sido verdaderamente fundadores de este departamento. Gentes muy buenas, muy originales, gentes verdaderamente que sirven. Para mí nadie ha sido mala gente, todo el mundo ha sido muy buena gente para mí. Yo les agradezco por tomarnos esta entrevista y por tenernos en cuenta de que el Guaviare es un pueblo generoso, que no es como dicen por allá afuera, que es un pueblo donde no vive sino la violencia, donde no hay sino de todo. Pues a la gente les prestará más fácil por lo que es muchas selvas, pero el Guaviare es Guaviare. La verdad es que yo por el Guaviare lo saco la cara donde se sea.